Estoy encantado de estar en tu mesa el día de hoy, Azucena. Vengo de plácemes. No, pues sí te creo. Y por eso lo senté, así lo sentamos más cerca. Pero, o sea... A ver, todo esto que te pongo sobre la mesa es un fiscal muy cercano a Donald Trump. Y entonces Donald Trump nos odia, tenemos dos problemas. Nos ama. A ver, no te pregunto, Azucena. Tiene una mala relación con el presidente lo que te estoy diciendo es que entonces tenemos no uno, sino dos se problemas. pone sobre la mesa del debate y del análisis periodístico, y me parece un hecho relevantísimo, ¿no? Saber que el fiscal que está detrás de este tema ha ayudado al presidente de Estados Unidos en casos que son fundamentalmente importantes y relevantes en términos de los objetivos que él tiene. O sea, si bien lo así pongo como sobre la mesa. Una orden de Donald Trump, lo tenemos pongo, dos problemas. a ver, Azucena, lo pongo sobre la mesa. Entonces, no estoy, sí. Ojo, ni siquiera es un juicio de valor. No, si descalificaste al fiscal, ¿cómo que no hay juicio de valor? Lo único que dije, ¿Cómo que no hay juicio de valor? A ver, di datos. Dijo que era un dato políticamente relevantísimo. A ver, y ¿tú qué eres? descalificó. ¿Te parece datos contundentes? Y pues, perdón, yo a mí la mente me lleva a López Obrador. A ver, O sea, Como lo dice hoy en tu columna, la punta del iceberg. lo ¿Sí viste la columna, Suena hoy? Sí, muy buena, ¿no? muy bueno. Lo primero que yo diría Gracias. es que no la comparto, pero es buena. ¿Ni el final? Lo primero que yo La diría. última frase, eso, ¿no? Lo primero que Pero yo es así, diría- ¿no? A ver, déjenme. Cuando dice que el pueblo no es tonto, compartes es así. A ver, pero espera, no, déjenme- a ver, espérame, no, déjenme yo te voy a terminar. dar más tiempo, No. pero, ¿Cómo? o sea, no, que López Obrador no era el padrino político de Rubén Rocha Moya, o sea, no lo defendía yo una y no mil dije que veces. no compartí esa parte. Yo lo que dije, efectivamente, es que no comparto toda la columna completa. O sea, tienes tu punto de vista y lo respeto y Como siempre que lo he no la respetado leíste, muchísimo. dime No, que- sí la leí. A ver, vamos a decir O sea, creo que este es un momento en el que todos tienen ustedes los políticos, Ajá. que mostrarse como defensores acuerdo, del país. de acuerdo. Yo en y eso- Marina del Pilar y en eso Américo coincido. Villarreal y... Del país, no de los narcos. Ojo, Y en la eso soberanía coincido. no es defender un narco. A ver, déjenme terminar. Por favor. Déjenme, no sean así tampoco, ¿no? Digamos, investigación, no hay cadenas de custodia, no hay peritajes grafoscópicos. Y esta es una prueba. Pues es la No, misma, a ver, pero es pero- la misma prueba que pero- dieron por buena ojalá- en el caso de pero- Tuchel. No, a ver, mostrémosla. O sea- a ver, la prueba dice Culiacán Regio, 200,000. Culiacán Regio era el enfermera. vicefiscal. A ver, ¿y quién lo dice? Pues aquí en la investigación. Pero a ver, ¿cómo lo compruebas? Ese es el Entonces tema. es un cuento, pues. Pero a ver, es que tienes un papelito, perdóname, yo voy a hacer mi Pues papel. no, pero eso es un papelito pero a ver, del Tribunal de déjame- Distrito de Estados Unidos, pero diciendo déjame terminar. Pues yo mañana voy a hacer un papelito para incriminar No. a Federico Doring y voy a No, poner. pues no pero, puedes, espérame. no puedes No, porque espérame. no eres Pues si fiscal. fuera mi autoridad ministerial. No eres. A ver, pero déjame decir, pues. Déjame. Vamos a ir a este debate donde Federico Dorin y Azucena Oresti llegaron con la sonrisa de oreja a oreja y cínicamente diciendo Dorin que estaban de fiesta por lo sucedido con Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa y gobernador de Morena. Hay que recordar que Estados Unidos pidió su extradición. Hay una orden de aprehensión donde según mandó las pruebas. Unas pruebas pedorras que sacó ahí Azucena Oresti. Y también no debemos dejar de paso que esto se debe a que hoy Estados Unidos está contraatacando por lo sucedido con sus agentes infiltrados en Chihuahua, donde Maru Campos los dejó pasar como Juan por su casa, haciendo operativos, disfrazándolos de agentes estatales. Así son los traidores a la patria. Siendo que este es un delito que se castiga hasta con 40 años, inhabilitación de un cargo público para toda su vida, desafuero y todo lo que venga. Hasta el día de hoy, 1 de mayo, la postura oficial del gobierno de México es que no existen pruebas contundentes que vinculen al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con actividades ilícitas según la legislación mexicana. Sin embargo, el caso presenta dos perspectivas legales distintas que han generado una fuerte controversia. La postura del gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum y la Fiscalía General de la República sostienen que insuficiencia de evidencias hay. Las acusaciones provienen de Estados Unidos, no cumplen con los estándares de prueba requeridos por la ley mexicana para proceder con un arresto o desafuero. Posible transformo político. La Administración Federal ha sugerido o ha sostenido que si no se presentan evidencias claras, las imputaciones podrían tener un objetivo político para destabilizar e intervenir en asuntos internos debido a procesos. Además, se enfatiza que ningún funcionario puede ser detenido sin evidencias sólidas y en el caso de un gobernador debe de agotarse primero un proceso de desafuero bajo el Estado de Derecho. La postura de la justicia de Estados Unidos. Por otro lado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos
Ha escalado el caso mediante imputación formal, una acusación ante un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York, donde señala a Rubén Rocha y otros funcionarios por presunto tráfico de drogas, sobornos y uso de su cargo para apoyar al cártel de Sinaloa de los Chapitos. ¿Cuáles son las causas probables? Bajo el sistema de Estados Unidos, el gran jurado determinó que existe una causa probable para sostener los cargos, aunque este es un estándar distinto al de una condena final. Pruebas en el dominio público. Diversos analistas y críticos han señalado que existen registros como fotografías y testimonios de testigos protegidos que contradicen la narrativa de falta de evidencias. Resumen de la situación: mientras México demanda pruebas irrefutables para actuar legalmente, Estados Unidos dice que lo tienen que mandar para allá para que lo juzguen. Mientras México demanda pruebas para actuar legalmente, Estados Unidos considera que tiene elementos suficientes para mantener una acusación formal, lo que ha llevado la relación bilateral a un punto de alta tensión. Esto es lo que está sucediendo en el caso de Rubén Rocha. La presidenta de México ha dicho claramente que si es culpable Rubén Rocha, que se le castigue. Lo tiene que determinar la fiscalía. Amigos, vamos a ir al video. Del PAN, ¿cómo estás, Federico? Bienvenido otra vez. ¿Cómo estoy? Encantado de estar en tu mesa el día de hoy, Azucena. Vengo de plácenme. No, pues sí te creo, y por eso lo senté, así lo sentamos más cerca. Arturo Ávila de Morena, ¿cómo estás tú? Bien. A ver, yo me parece que preocupado. Me parece que no se puede estar encantado con un asunto tan delicado. Me parece que es un tema que merece un análisis y un debate serio. Un debate no político, un debate técnico, en donde podamos informar bien al pueblo de México de qué está sucediendo. Entonces yo no podría estar encantado con esto, con lo que le está pasando al país. Bueno, Gibran Ramírez, ¿cómo estás? Querido Gibran, bienvenido, diputado de MC. Yo encantado de volver a estar en esta mesa contigo, querida. Pues qué bueno. El FBI en la campaña de Rubén Rocha delante de Américo Villarreal. Y aquí dice, página 19, a principios de 2021, Rubén Rocha, acusado, estaba en campaña para convertirse en gobernador de Sinaloa. Por esas fechas y antes de su elección de 2021, se reunió con entonces líderes del cártel, incluidos Iván y Ovidio. En la reunión, que fue protegida por sicarios del cártel armados y ametralladoras, prometieron que los Chapitos asegurarían que Rubén Rocha ganaría las elecciones a gobernador. Por hacer un análisis bastante riguroso del expediente, ¿no? Lo primero es que la naturaleza jurídica del documento, ¿no?, es una narrativa para abrir un juicio, ¿no? Y en Estados Unidos hay un estándar que es el probable cause, que es la causa probable, que es un umbral muy bajo, que es bajo el cual se presentó. Es decir, cuando se presentan elementos de fiscalías con la narrativa de probable cause, es muy bajo. ¿Por qué? Porque nada más hay dudas razonables, ¿no?, y no hay evidencia objetiva. Y esto me parece muy importante. Hay, por supuesto, expedientes que presentan los fiscales que se llaman beyond reasonable doubt. O sea, que hay una duda muy razonable, casi matemática, de que existe culpabilidad. Bueno, este documento que presenta la Fiscalía lo presenta con la narrativa más floja, digamos, con el umbral más bajo, ¿no? Rápido nada más, ¿no? Otro tema que me parece importante es el valor probatorio real, ¿no? Es decir, desde la técnica procesal, ¿cuál es el valor probatorio real? Una acusación extranjera sin judicialización en México, ¿no?, es jurídicamente inexistente como prueba. Y eso me parece importante decirlo. ¿Para qué sirve? Sirve para formular cargos, ¿de acuerdo?, ¿no? Sirve, por supuesto, para procesar, pero no es prueba en juicio. Y las pruebas deben presentarse después. En México hay un criterio clave, que eso también me parece importante decir, ¿no? Debe haber valor probatorio directo y, por supuesto, requiere asistencia jurídica internacional. Es decir, rapidísimo, ¿qué análisis del contenido? ¿Cuál es el análisis del contenido? ¿No? Uno, tiene una debilidad estructural muy importante, es decir, hay una narrativa sin soporte visible, y esto hay que decirlo con toda claridad, y no hay hechos ciertos, hay narrativas cercanas. Y aquí empiezo con el análisis técnico de este tema. Gibran. Bueno, lo único que se ve en este uso de un doble turno de Arturo es que nos quiere marear con palabrería, que no quiere decir nada y que intenta fundamentar mentiras abiertas, como que debe de haber pruebas en la petición de extradición. Eso no se establece en el tratado de extradición. En el tratado se establece que pueden realizarse esas detenciones provisionales y aportar pruebas durante los 60 días siguientes. 35. Arturo Ávila. Me cuesta trabajo interpretar lo que para ustedes serían pruebas. Genaro García Luna y Rubén Rocha Moya, ¿cuáles son las diferencias en juicios como estos, por ejemplo? Bueno, en el juicio de Genaro García Luna hay 64,000 fojas.
más o menos. Hay intervenciones telefónicas directas, hay transferencias bancarias directas, hay conversaciones directas, hay testimoniales también directas. Tomó una condena, tomó una sentencia. No estamos en la primera parte. En la primera parte Bueno, ya está siempre- condenado después de un proceso. De acuerdo, pero a ver, esa parte me parece importante. El documento, por ejemplo, y me parece bien relevante, afirma múltiples hechos graves, ya lo dijo ahorita Federico Dorin. ¿De quién son las afirmaciones? Pues del capo, del líder de Igualito que García Luna. Pero déjame concluir, no es igualito. Sí, ¿no? claro. No exhibe evidencia verificable, ¿no? Es decir, no incluye testigos identificados, no incluye peritajes, no hay intervenciones legales validadas, ¿no? No hay documentos certificados, ¿no? Hay un uso intensivo del lenguaje indeterminado, es decir, se reunió con líderes del cártel, ¿no? Pero no hay fechas verificables, no hay lugares comprobados, no hay registros independientes, ¿no? Y habla mucho de ¿Cómo fuentes, fechas verificables, pues? de Pues fuentes, es que eran reuniones- habla mucho de fuentes indirectas. Y luego aquí el problema, ¿cuál es, Azucena? Que hay una contradicción muy importante, ¿no? Con verificación de la credibilidad. Y esto en juicio, lo adelanto, en un juicio, ¿no? Pierden su valor de una forma muy potente si no se corrobora. Es decir, tiene que haber, es una forma de combatir muy fácilmente los elementos de juicio que se están presentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el documento mezcla, ¿no? Hechos comprobados en Estados Unidos supuestamente, con imputaciones a personas en Estados Unidos, ¿no? Muy detalladas, ¿no? Pero no se prueba el vínculo directo con las personas. Es decir, te hace una narrativa muy ¿Pero clara. cómo? te hace ¿Cómo lo probarías? No, bueno, hay muchísimos. No, eso ya formas está para probado. probarlo. Ajá, o sea, es que, pero los testimonios de testigos protegidos, déjame pues es seguir, justo pero déjame no seguir adelante. revelarlos, Yo estoy ¿no? tratando de ser muy claro, ojo, y lo voy a repetir en 1000 ocasiones. Yo no vengo a proteger a nadie. No, estaba A más. ver, ¿Qué estás yo no protegiendo vengo tú? a proteger a nadie. ¿Qué Yo vengo a proteges? proteger la justicia. Y eso me parece muy relevante. Y voy a dar un dato que me parece políticamente relevante, que nadie ha mencionado, y aquí lo voy a mencionar en tu A ver. programa. Fíjate, es muy curioso ver y analizar el perfil del fiscal que está... Es el de Maduro, ¿no? ahí te Ah, va, bueno, ahí te está va. en esa corte. Vamos A ver. con él, ¿no? Es Jay Clayton, ¿no? Ajá. Es cercanísimo a Trump. En 2017 lo nombró presidente de la Comisión de Valores y Bolsa. Hasta ahí no hay problema. Posteriormente, en 2024, Trump lo designó directamente como fiscal del Distrito Sur de Nueva York, que es el epicentro de los negocios también de Donald Trump, ¿no? Aunque fue bloqueado para asumir el cargo en un primer intento por eso, porque se asumía que había conflicto de interés. Su carrera está completamente enfocada a Wall Street, no como fiscal penal, ¿no? Fue socio durante 2 décadas del bufete de finanzas corporativas Sullivan & Cromwell, ¿no? Con fuertes vínculos de negocios y de transacciones, incluso de compartir acciones con Donald Trump, ¿no? Es el mismo fiscal, efectivamente, que lleva el proceso contra Nicolás Maduro y contra su esposa, y también es el mismo fiscal, ¿no? Que le encargó Pam Bondi la investigación de los nexos entre Bill Clinton y Jeffrey Epstein, ¿no? Ajá, pero, o sea- a ver, todo esto que te pongo sobre la mesa es un fiscal muy cercano a Donald Trump. Y que Entonces atiende Donald Trump nos odia, lo que- tenemos dos problemas. no nos, No, me nos refiero- ama. A ver, no, no te me pregunto, refiero, Susana. tiene una mala relación No, con el presidente porque ella lo dice que que no. te estoy diciendo es que, entonces tenemos no uno, es sino que dos se problemas. pone sobre la mesa del debate y del análisis periodístico, y me parece un hecho relevantísimo, ¿no? Saber que el fiscal que está detrás de este tema ha ayudado al presidente de Estados Unidos en casos que son fundamentalmente importantes y relevantes en términos de los objetivos que él tiene. O sea, si bien lo así pongo como sobre la una mesa. nada orden más. de Donald Trump, Lo tenemos pongo, dos problemas. a ver, Susana, lo pongo sobre la mesa. Entonces, no estoy, sí. ojo, ni siquiera es un juicio de valor. No, no. si descalificaste al fiscal, ¿cómo que no hay juicio de Lo valor? único O sea que dije que- fue ¿Cómo que no hay juicio de valor? A ver, di Dijo datos. que es un dato di políticamente datos. relevantísimo A ver, y no, dice ¿tú que qué eres? descalificó. ¿Te parece datos contundentes e importantes? Si en México, de pronto un fiscal. ¿Cómo lo Vamos a poner un ejemplo nuevamente. Ciudad de México, ¿qué te No, parece? vámonos Vamos a a, poner el vamos, ejemplo de vamos, Ciudad de México. vamos a poner el ejemplo de la Ciudad de México. Un fiscal, A ver. que fuera, ¿no? O de Ernestina Godoy, si quieres, el que tú quieras. Un fiscal persiguiera a Federico Dorin por un hecho imputable, por una conducta ilícita. Y este fiscal, de pronto, nosotros nos diéramos cuenta que es cercanísimo, A la presidenta. cercanísimo Que fue su- Se llama a Berta Alcalde, la hermana de la presidenta. dirigente de la ¿no? Ciudad de Me parece Ah, ok. que sería un tema interesante y que todos los asuntos que son muy irrelevantes y muy importantes se los encargara, ¿no? O sea, y no tuviera ni siquiera experiencia en O sea, por términos- ejemplo, vamos a poner a Ernestina Godoy. Ajá. Persigue a Federico, a Gibran o a quien sea. Tú dirías, bueno, la fiscal Ernestina Godoy es muy cercana a la presidenta Sheinbaum. Estuvo con ella en la jefatura de la Ciudad de México, igual que con Y todo lo que García actúa en contra Harfuch, del y tal. buenecito de Doring es doloso, está prejuiciado y tiene un Así tinto sería la lógica. partidista. A ver, ¿En serio a ese ver. es tu argumento, A ver, Arturito? la lógica es bien clara. Es un personaje que viene de Wall Street. Es un personaje vinculado a negocios, ¿no? Con Donald Trump. Es un personaje que estaba a está cargo. comiendo todo el tiempo. Es un personaje nada más. A ver, ya, que ha Gibran, estado a dale. cargo. No, digo, No, es que digo, yo quiero lo que está entender la haciendo. lógica. Está comprando Lo que pasa es que no les gusta que venga con elementos sólidos a esta mesa. Descalificas al ¿no? fiscal, el fiscal. No lo descalifico, lo pongo sobre la mesa Ya como un deja elemento de cada análisis. quien hace, ¿no? Salir raspada de alguna forma. Nadie está señalando al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum de tener vínculos con el narco. Están señalando a Rubén Rocha Moya, Rubén Rocha Moya, a sus colaboradores, y pues, perdón, yo a mí la mente me lleva a López Obrador. A ver, O sea, Como lo dice hoy en tu columna, la Lo- punta del iceberg. lo ¿Sí viste la columna suena hoy? Sí, lo muy primero, buena, ¿no? muy bueno. Lo primero que yo diría Gracias. es que no la comparto, pero es buena. ¿Ni el final? Lo primero que yo La diría. última frase, eso, ¿no? Lo primero que Pero yo es así, diría- ¿no? A ver, déjenme. Cuando O sea, no Cuando no compartes estamos que tontos, hacer- así, a ver, Pero espera, no, déjenme- a ver, espérame, no, déjenme yo terminar. tuve más tiempo, pero, o sea, no.
que López Obrador no era el padrino político de Rubén Rocha Moya. O sea, no lo defendía una y yo no mil dije que no veces. compartía esa parte. Yo lo que dije, efectivamente, es que no comparto toda la columna completa. O sea, tienes tu punto de vista y lo respeto. Y Como siempre que lo he no la respetado leíste, muchísimo. dime No, que- sí la leí. A ver, vamos a ir O sea, creo que este es un momento en el que todos tienen, ustedes los políticos, Ajá. que mostrarse como defensores acuerdo, del país. de acuerdo. Yo en Y eso- Marina del Pilar y en eso Américo coincido. Villarreal y... Del país, no de los narcos. Ojo, Y en la eso soberanía coincido. no es defender un narco. Pero a ver, déjenme terminar. Por favor. Déjenme no sean así tampoco, ¿no? A ver, yo empezaré por decir, para que la gente nos entienda, ¿qué es lo único que estamos diciendo? Denos pruebas. Denos pruebas. O sea, no nos dejen con la idea de que cualquier autoridad norteamericana, sin valor probatorio, sin pruebas, puede venir a llevarse a Azucena el día de mañana, ¿no? A Gibran el día de mañana, a Federico Doring el día de mañana, a quien sea. Denos pruebas. Y si hay pruebas, nosotros, ojo, a través, ¿no?, del debido proceso, perseguiremos, por supuesto, a los delincuentes como lo hemos venido haciendo, ¿no? Y entonces por eso me parece relevante el debate técnico, ¿no? Porque fíjate, ¿no? En el caso propio de la extradición incluso, ¿no? Hay un principio de doble incriminación, ¿no? Y esa lógica es que los delitos deben de existir, ¿no? Tanto en Estados Unidos como que en México, ¿no? Las conductas que se imputan, por ejemplo, en Estados Unidos, que es conspiración, ¿no? En México no opera igual, ¿no? Hay un estándar probatorio también, por ejemplo, para extraditar, ¿no? No basta con una historia, necesitas datos de pruebas judicializables. Entonces, aquí el tema es, oigan, hay elementos, compártanlos, hay acuerdos, hay tratados confidenciales, ¿no? Permítanos hacer una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la Yo República. estaría segura, pero que estoy pecando que nos permita nada más rapidísimo, de mal ¿no? pensada. Que tengamos pruebas suficientes, ¿no? Y en donde no baste una acusación ni una narrativa del fiscal. Si la próxima semana, mediante los mecanismos de cooperación que existen entre Estados Unidos y México, hay pruebas, yo se los adelanto. La primera que va a actuar en contra de quien sea, gobernador, gobernadora, quien sea, va a ser la presidenta de México. A ver, Gibran. La última vez que dijeron esta serie de cosas fue cuando detuvieron en Estados Unidos al general Cienfuegos. Argumentaron todo lo mismo y dijeron que si se presentaban las pruebas y se le entregaban al secretario de Relaciones Exteriores, se iban a judicializar en la Secretaría. Eso se va a tener que enfrentar tarde o temprano, mejor que sea por iniciativa del gobierno de México en un proceso de justicia transicional donde todos los partidos colaboren y fundemos una nueva etapa para México. No todo pueden ser las siguientes elecciones. Bueno, ¿crees, Arturo Ávila, que la Fiscalía General de la República realmente va a investigar a Rocha Moya? Porque pues hay muchas evidencias, hay denuncias activas en México respecto a lo que sucedió, por ejemplo, en las elecciones del 2021. Nunca aclaró Rubén Rocha Moya, que es algo que, bueno, hemos insistido un montón de veces, bueno, en mi caso, que el día que se reunieron con el Mayo Zambada, él aseguró que estaba en Estados Unidos, ¿no? Y nunca mostró documentos que probaran que no estaba en Sinaloa, ¿no? O sea, siempre estuvo sacándole la vuelta al Luis tema. Chaparro demostró que quiso engañar mandando a alguien con celular, pero que no tenía documentos migratorios. Y luego dijo, no, pues a Melesio Cuen lo mataron en una gasolinera. Cuando realmente luego nos enterábamos de que lo habían matado ahí en la reunión con el Mayo. O sea, sí hay elementos para investigar. Al menos hay incongruencias en las declaraciones. A ver, no solamente hay elementos para investigar, o sea, me parece que, reitero, la acusación que hace el gobierno de Estados Unidos es seria, ¿no? El tema es únicamente acompañémosla de pruebas, es todo. O sea, yo no estoy demeritando en ninguna forma una acusación tan grave, es gravísima, ¿no? Gravísima. Oye, ¿la tenemos que atender? Por supuesto que la tenemos que atender, ¿no? Hay elementos que se pueden poner sobre la mesa para pensar que pudiera ser política, sí, pero son elementos de análisis subjetivos. O sea, yo quiero elementos de análisis objetivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando vemos las pruebas documentales que se exhiben en esta digamos, investigación, no hay cadenas de custodia, no hay peritajes grafoscópicos, y esta es una prueba. Pues es la misma, pero es la misma prueba que dieron por buena en el caso de Lucho. No, a ver, mostrémosla. O sea, a ver, la prueba dice Culiacán Regio, 200,000. Culiacán Regio era el enfermera. vicefiscal. A ver, ¿y quién lo dice? Pues aquí en la investigación. Pero a ver, ¿cómo lo compruebas? Ese es el Entonces tema. es un cuento, pues. Pero a ver, es que tienes un papelito, perdóname, yo voy a hacer Pues mi no, pero eso no es un papelito del Tribunal de Distrito de Estados Unidos. pero déjame terminar. Pues yo mañana voy a hacer un papelito para incriminar a Federico Doring y voy a poner. Pues no pero puedes, espérame. no No, puedes porque espérame. no eres Pues si fiscal. fuera mi autoridad ministerial. No eres. A ver, pero déjame decir, pues. Déjame acabar con el argumento, ¿no? Es que, a ver, yo pongo mi papelito como autoridad ministerial y pongo Federico Doring 500,000 pesos. Y después, pues simplemente muestro el papelito. Bueno, sin sí, ningún sí lo hacen vínculo, algunos de Morena. sin Así ningún acusar su prueba, sí lo vínculo hacen. entre una y otra, ¿no? O sea, Tú no. me parece terrible, ¿no? Bueno, Con mayor